Hola, buen día. En el episodio del día de hoy hablaremos del gran personaje que fue Ignacio Manuel Altamirano. Él nació en 1834. A pesar de que viene de una familia indígena, hizo grandes aportes a la educación, política, literatura, periodismo. Comencemos. Ignacio Manuel nació en Tixla, Estado de México, pero hoy lo conocemos como en el estado de Guerrero. Su padre, Francisco Altamirano, tenía la posición de mando y en 1848 fue nombrado alcalde de Tixla, lo cual le dio al niño la oportunidad de ir a la escuela. Ahí aprendió a leer y escribir. Ingresó a esta escuela gracias a que él obtuvo una beca para indígenas. Su fuerte sentido de servicio lo llevó a ocupar diversos cargos públicos y diplomáticos, como el magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Sí, es que él fue de los hombres más importantes del siglo XIX porque no solo se limitó a la literatura, sino que también se metió al periodismo, a la actividad política, educativo, y también me llama mucho la atención que él sentó las bases de la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria en febrero de 1882. De hecho, esos fueron aportes de su vida política. También fue un gran defensor de la libertad de los mexicanos. Tomó parte de la revolución de Ayutla en 1854 con el santanismo. Él más tarde, en la Guerra de Reforma, combatió contra la invasión francesa en 1863. Ya después de este periodo de conflictos militares, ya fue cuando decidió dedicarse a la docencia, trabajando como maestro en la Escuela Nacional Preparatoria y en otras escuelas más, como en la Escuela Superior de Comercio y Administración. De ahí fue como que su interés por la educación. Aparte de que también fundó el Liceo de Puebla y la Escuela Normal de Profesores de México. O sea, gracias a él nosotros estamos estudiando esta bella carrera. Y es por eso que pues estamos hablando de esto, porque nosotros estamos estudiando en una escuela normal, entonces vemos la importancia de él, porque él fue el que fundó la primera escuela normal. Entonces nos quedamos como que, o sea, estamos hablando de alguien muy importante y que también fuerte fue para la literatura. Fue que en la escuela en la que primero estudió fue el encargado de la biblioteca, entonces ahí él pues leía, veía muchos libros más de los que él podía tener en casa. Entonces él aprendió inglés, que fue que en los libros de Shakespeare, y también aprendió francés. Entonces por eso fue un muy importante, ¿cómo se dice? Sus aportaciones. Sus aportaciones, y por eso se fue más allá de su pueblo natal. Y así como fue fundador de las escuelas normales o de escuela normal en general, también fue el fundador de los Correos Mexicanos, junto con sus maestros Ramírez y Guillermo en 1867. También él fue el primero en hacer una historia de literatura, pues en el país en el que nació, que fue México. Con sus revistas literarias, sus obras pues incluían poesía, cuentos, novelas, crónicas, cuadros costumbristas, críticas literarias, comentarios políticos y pues análisis históricos. También defendía la necesidad de crear una literatura nacional, pero entendía que pues esto no implicaba desconocer las literaturas de otras partes del mundo. Se desenvolvió pues en casi todos los géneros. De hecho, fue junto con alguien más, el que fundaron que fue un periódico, creo, ¿no? El Renacimiento. Sí, junto con José Luis Martínez. Y con Guillermo Prieto. Y ahí fue donde él podía desenvolverse y podía escribir lo que él quisiera, lo que él sintiera, hablando de todos los temas que pues a él le interesaban, ¿verdad? Sí, de hecho también, como mencionan, o sea, él no se limitó solo a lo que podría hacer aquí en México, sino que también salió a otras partes exteriores del mundo.
y de hecho él murió fuera del país, murió en Italia en 1893 y debido a un deterioro de salud, ya que él padecía diabetes. Tengo entendido que como les decía, del renacimiento del periódico, pues no era periódico, perdón, era una revista literaria, y según José Luis Martínez era el documento en el que mejor sintetizaba su carácter literario de Ignacio Manuel y cultural de toda la época 19. Aparte de que su actividad política fue el resultado de sus tendencias liberales y de la construcción de un proyecto nacional republicano. Ahorita uno de ustedes lo mencionó, de la participación que tuvo en defender el liberalismo. Y pues como él, decíamos, dentro de sus obras literarias, pues escribía también novelas y relatos donde pues incorporaba las tramas argumentales de sus experiencias y su ideario. También, bueno, tenía una obra llamada Clemencia, que es lo que mencionábamos anteriormente, que es el Renacimiento en 1864, donde él hacía alusión a las campañas militares contra los franceses y al espíritu patriota. También tenía otro que se llamaba Navidad en las Montañas, que era el álbum de Navidad, en 1871. Trataba sobre las convivencias sociales y laborales educativas en un ambiente de añoranzas y recuerdos. Otro de sus grandes obras literarias y que resaltó más fue El Zarco, en donde escribía su conocimiento geográfico y sociológico en la zona rural, Yautepec. Sí, de hecho este personaje escribió un cuarteto de narraciones sobre el sentimiento amoroso, que, como lo dices o ya lo habías mencionado, compone los llamados cuentos de invierno. También cabe destacar que sus novelas más populares se desarrollaron en un contexto de realidad que repasaban acontecimientos políticos y sociales. También saber de muchas cosas más, pero que influyen en el ámbito de la educación. Y pues más que nada, como lo dicen mis compañeras, resaltar que Manuel Altamirano pues fue un gran personaje y nos influye mucho a nosotros como estudiantes normalistas, y pues darles gracias que pues gracias a él estamos aquí. Entonces esperamos les haya gustado y los esperamos en un próximo capítulo. Hasta luego, gracias. Bye.